Buenos días, muchas gracias por la invitación. Felicidades, muy feliz cumpleaños a la Clínica de Sueño. Que sean muchos más. Es un tema complejo. La apnea obstructiva de sueño, vamos a empezar a hablar de eso. Es un trastorno que ocurre solamente cuando estamos dormidos. La vía aérea se colapsa, es algo que todavía no entendemos bien por qué. Es aparentemente parte de una maravilla de evolución que tenemos como especie de la garganta. Podemos comer un taco o un pedazo de chicharrón al mismo tiempo que un trago de tequila, que cantar y que deglutir y respirar, todo al mismo tiempo por el mismo espacio. Eso hace que haya músculos muy especializados que tienen la vía aérea abierta, pero que también son altamente colapsables. Entonces, a lo largo de los años hemos dicho, bueno, para que sea anormal esto de que dejas de respirar cuando duermes, tiene que durar 10 segundos y asociarse con que tu oxigenación disminuya y o te despiertes, y es un poquito a diferencia de los suspiros, porque uno cuando suspira deja de respirar un poquito, pero ni se despierta, bueno, algunos, ni le baja la oxigenación. Y hay suspiros durante la noche, cuando estamos dormidos. El diagnóstico a lo largo de los años se sospecha con estos datos clínicos de cuello ancho, ronquido habitual, apneas, que alguien te diga, oye, dejas de respirar cuando duermes, o que tú despiertes con esa sensación de ahogo. Hay síntomas como que tu dormir no sea reparador, como que te estés despertando muchas veces. Yo me despierto muchas veces al baño, probablemente te despiertas porque no respiras y ya que estás despierto se te ocurre ir al baño o tienes sed o en casos muy extremos la gente come y fuma. Y hay enfermedades concomitantes, que es lo que se ha descrito a lo largo de muchos años. Bueno, ¿y qué si ronco? ¿Y qué si dejo de respirar? Bueno, si eso te pasa, resulta que tienes más riesgo de hipertensión alta, de presión alta, de diabetes, de fibrilación auricular, de embolia cerebral, hipotiroidismo y otras alteraciones metabólicas. Ya que hemos estado hablando tanto sobre historia esta mañana, sería ideal que pudiera yo quitar este letrerito, pero ni modo. Estas son las referencias que les invito a checar. Y en 1889, después de que Charles Dickens había presentado en el periódico de manera semanal, me parece, o quincenal, estos cuentos sobre el club de Pickwick, estaba Joe, que es un chavo gordito, que tenía somnolencia, que estaba cianótico, seguramente hipoventilaba mucho, no nada más tenía apnea, y desde ahí nos quedamos, desde hace 2 siglos, con esta idea. Hacia 1958 hay este artículo donde empieza a describir este tema de el sujeto muy obeso, con mucha hipoventilación, hipoxemia, hipercapnia, con insuficiencia cardíaca, cor pulmonale, que se asociaba a que roncaba, dejaba de respirar y tenía sueño de día. Estos señores se reúnen, Cocaña, Lugaresi, en 1966 y empiezan a presentar estos casos. Ya desde entonces dijeron, creo que hay que definir cuáles tienen sueño y cuáles no tienen sueño. Lamentablemente fue uno de esos congresos que pasó un poquito desapercibido, sin embargo está desde entonces. Ya en esta década, estos grupos de Dempsey y Lemineau empezaron a describir este tema del ronquido, de las apneas y de la enorme prevalencia. Y empezaron a hacer estudios enormes, particularmente en Estados Unidos, donde nos dijeron, ¿qué creen? 20-30% de la población tiene este problema. Eso es gravísimo, es un problema de salud pública terrorífica, porque además se van a morir. A partir de ahí ha habido miles de estudios que nos dicen las causas, las consecuencias, las comorbilidades y qué te pasa y si te mueres antes o no, porque ronques y dejes de respirar.
El principal punto de esta plática y a donde quiero llevarlos es que no es que nos podamos quedar con esta imagen del señor gordito que ronca y que tiene sueño de día. Apnea de sueño es mucho, pero mucho más complicado que eso. En términos generales, esto es una imagen que probablemente todos han visto, aumento en la resistencia al flujo, esta es una vía aérea normal, paladar, la mandíbula, la lengua, que es un músculo enorme, típicamente nomás vemos este cachito de la lengua, pero es un músculo muy grande, los músculos dilatados de la faringe, y cuando nos dormimos, esto se colapsa total o se colapsa poquito y en diferentes puntos. Este es un extremo, pero el colapso puede ocurrir desde acá y a diferentes niveles. Y de dónde ocurre el colapso también depende de muchas cosas de tratamiento. El punto principal es que nos hemos quedado con la idea de que si tú no dejas de respirar para nada o dejas de respirar 5 veces, estás en lo normal. 5 a 15 leve, 15 a 30 moderado, más de 30 la cosa es vete despidiendo. Pero este punto es muy complicado. Este es un esquema a grandes rasgos de las apneas, ¿no? Esta es la respiración y aquí 0, no hay respiración. Respira 1, no hay respiración, respira 1, no hay respiración. Y este sujeto en particular se está despertando muchas veces cuando deja de respirar. Y creíamos que este tema de que la faringe se colapsa por diferentes razones, tu cerebro dice, a ver, este sujeto dejó de respirar, el oxígeno está disminuyendo, la frecuencia cardíaca está disminuyendo, no nos morimos en ese episodio. Yo he visto miles de casos de apnea, y hace poco platicaba con Lourdes, ¿cuántos has visto que se mueren en el laboratorio de sueño? Muy poquitos. Algunos que hemos entrado porque al minuto 2 de que no respiraban, 2 minutos sin respirar y la oxigenación en 50, pues ya entrábamos a despertarlo para que no me carguen a mí el muerto, pero son poquitos, muy poquitos, porque hay mecanismos que nos permiten salir adelante, como cantar con el mariachi, tomar un tequila y comer un chicharrón. También puedo tenerme músculos que compensan este colapso. Sin embargo, si yo veo a una gente que le está pasando todo esto y se despierta tantas veces, ha de ser grave, ¿no? Y después vinieron muchos estudios donde nos dijeron, no solo parece grave, es grave, porque en esas curvas de Kaplan-Meier de sobrevida, si tú tienes más de 30 en el índice de apnea y hipopnea, te mueres más rápido que el que tiene poquita. A partir de estos estudios, decidimos avanzar a ver qué más pasa con esto de la vía aérea. Y empezamos a ver, el colapso no solamente es total, no es que haya raya, no es que se cerró por completo la vía aérea, pasa un poquito de aire. Y en ese poquito de aire estamos hechos bolas, y en el número de veces. Este es un artículo de hace 2 años, espero que más o menos lo puedan ver. Un índice de apnea y hipopnea, las veces que dejas de respirar total o parcialmente, por hora de estar dormido, no por hora de estar acostado, por hora de estar dormido, porque esto ocurre solamente en el sueño. Hay eventos cortitos, pero muchos, que pueden durar más o menos 20 segundos. Hay gente que de hecho tiene eventos difíciles de describir porque duran 9 segundos, caray. Y la definición dice 10. Hay eventos muy largos, con una duración promedio de 31 segundos. Hipopneas largas. Y la vía aérea está como que no se cierra, como que no se abre, es colapsable. Esto le ocurre a muchos viejitos, le pasa a los niños.
y son hipopneas largas, 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 largas. Si yo tengo hipopneas tan largas, obviamente voy a tener un índice de este número más bajo que el sujeto de arriba y puede que desature o no. Y finalmente hay algunos eventos que ocurren, este es un hipnograma, nada más rápidamente esta cosita roja es que estamos en sueño de movimientos oculares rápidos, estas son las desaturaciones, estos son los eventos respiratorios, apneas o hipopneas, y pueden ustedes ver que mientras el sujeto no está en MOR, está bien, desatura y tiene apneas cuando está en sueño MOR. De manera que si yo hago el total, se parece a estos. Si yo hago solamente para sueño MOR es muy grave. Si lo hago para la mayor parte del tiempo que no está en sueño MOR, el 70% acabamos de aprender, es normal. Apnea de sueño tiene varias dimensiones y es parte del mensaje que espero poder transmitirles. Hay 3 dimensiones, estas alteraciones respiratorias de las que les acabo de hablar. ¿Cuáles son los efectos de que yo deje de respirar y me esté despertando muchas veces o no, con consecuencias sistémicas? ¿Y cuáles son las comorbilidades o consecuencias de esto que esto pase? Afortunadamente, a lo largo de estos muchos años de estudiar apnea de sueño, hay muchos estudios que se enfocan solo a la sintomatología. Y les decía que ya desde hace mucho tiempo se hablaba de la somnolencia y la no somnolencia con el grupo italiano de Lugaresi, pero también Guilleminot, hace muchísimos años él describió, él en parte tiene la culpita por haber descrito esto de los eventos de la resistencia aumentada de la vía aérea superior, los RERAS, los que saben de sueño saben qué es eso, qué cosa. Pero también habló mucho de insomnio y tener apnea de sueño. No que somnolencia, no que el gordito que deja de respirar y que se está quedando dormido todo el tiempo, y porque hay gente que tiene insomnio. Y entonces ahora estamos regresando a ese tema y ahora tenemos esta entidad que se llama COMISA, que es apnea complicada con insomnio. Afortunadamente vamos entendiendo más los mecanismos fisiopatológicos, qué es un factor confusor y cuál es realmente la comorbilidad. Hay biomarcadores más específicos y también muchos más estudios sobre las consecuencias. Esto es relevante porque en términos generales, como médicos, como personal de salud, estamos entrenados y ojalá mucha gente no metida en personal de salud, ojalá algunos diputados y senadores establecieran un diagnóstico adecuado de las cosas y actuaran en consecuencia. Y esto es parte de procesos de pensamiento hacia la descripción de una enfermedad. Y vamos teniendo errores de conceptos en la ciencia que a veces no tienen la culpa. Por ejemplo, el amor. ¿Alguien sabe cómo se define el amor? Lo que yo entiendo por amor no es lo que tú entiendes por amor. Yo estoy perfectamente enamorada o eso creo de alguien y siento esas mariposas en el estómago y me pongo triste después de 6 horas que no recibo un mensaje y me pongo furiosa si veo que en vez de pasar tiempo conmigo está fascinado en redes sociales con alguien más. Pero todo se arregla cuando esta persona viene a mí y me dice, te amo mucho. Bueno, la vida cambia y yo soy capaz de dejar mi carrera, mi familia, mis actividades académicas, todo porque esta persona me dijo, te amo mucho. Pero eso que esa persona entiende por te amo mucho, no es lo que yo entendía por mucho amor. ¿A qué viene todo esto? Al síndrome de apnea-hipopnea. Esto de la hipopnea se parece, porque lo que una gente entiende por hipopnea no es lo que otros entendemos por hipopnea. Ese colapso parcial, que es lo que la mayor parte de la gente tiene en el síndrome de apnea-hipopnea, en el mundo, a estas alturas no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Es grave?
Es grave porque tomamos decisiones, porque actuamos en consecuencia, sin tener un diagnóstico específico. Y ese es el tema de esta plática. No podemos actuar en consecuencia cuando todo se basa predominantemente en este índice de apnea-hipopnea. Y menos cuando no nos hemos puesto de acuerdo. Ojalá en mi enamoramiento yo pudiera preguntarle a esta persona, oye, vamos poniéndonos de acuerdo en qué es eso de mucho amor y poco amor, ¿no? A ver si estamos en el mismo canal. Porque ni siquiera entendemos lo mismo en Tailandia que en Oaxaca, qué es eso de mucho amor. Es más complicado cuando además le ponemos este tema de roncopatía y cuántas veces roncas. ¿Y cuántas veces tienes aumento en la resistencia y cuántas veces te despiertas? Bueno, expertos en sueño no nos ponemos de acuerdo en cuánto es el 30% de disminución y si aquí se alertó o no se alertó. Entonces, ¿qué ha traído como consecuencia? Que no hay casi ninguna correlación entre este famoso índice de apnea-hipopnea que define la gravedad de este síndrome tan complejo con el tratamiento y sus consecuencias. Entonces, a mí me dicen, oye, tienes un índice de apnea-hipopnea de 29. Yo creo que tienes que usar CPAP. Oye, pero 30 es el grave. No, bueno, no importa, tienes que usar CPAP. ¿Ok? Uso mi CPAP y resulta que me molesta, que no me gusta, que la noche que hago todo el esfuerzo por usarlo no me sirvió de nada y dormí peor, que después de un muy buen rato de intentar usarlo, lo uso porque ya me dijeron que lo bueno es 4 horas, 5 noches a la semana y China libre 3 días a la semana. Y después de unos 6 o 7 años, ya no lo quiero. ¿Le suenan los divorcios? Ya no lo quiero. Estas son las definiciones. Dijeron disminución, si no se ve, pero les puedo, y tampoco lo veo acá, ni modo, es como del 50% con 4% de desaturación. Después dijeron, vamos a describir el síndrome de hipopnea, ¿no? No es te amo mucho, ya es un más o menos. Luego se metieron un grupo de expertos en Chicago, en 1999, y dijeron, hipopnea, ya, déjense de cuentos, es reducción del flujo al 50%. Unos pocos años después dijeron, estos señores no nos invitaron a todos, no estamos de acuerdo con esto y vamos a calificarlo como 30% más caída del 4%. Pero un grupo grande dijeron, no, 4% de desaturación. No es suficiente, vamos a ponerle 3% y o alertamiento. Y les dijeron, bueno, pero como alternativo, no es el diagnóstico principal. ¿Y qué creen? La mayoría nos quedamos anclados aquí. En el 2012 se vuelven a reunir y dicen, no, ya, sí es 30% y sí es en la caída del oxígeno de 3%. ¿Y saben por qué? Porque las mujeres dijeron, oye, no, yo tengo mucho sueño de día y resulta que tengo un índice de apnea-hipopnea de 15 o 12 y mi doctor no me quiere tratar, no me quieren dar CPAP, ni tratamiento, ni nada y me muero el sueño yo todo el día. Entonces dijeron, es porque no estamos agarrando las hipopneas de las mujeres, que debe ser que desaturan al 3%. Y entonces, la prevalencia del síndrome de apnea-hipopnea, tomando en cuenta estos criterios, ya no es 30% del mundo, ya es casi 60% del mundo. Es una enfermedad grave cuando la mayoría de todos nosotros estamos dejando de respirar muchas veces por hora y tenemos sueños de día, ya los vi. Ya los vi. Esto es lo que llamamos endotipo. Estos son los mecanismos hasta ahora más o menos reconocidos de por qué tenemos apnea de sueño. Son 4 en términos generales. Uno puede tener apnea de sueño porque duerme mal. Esto es porque tiene un umbral de despertares muy alto, porque hay obstrucción y tiene una vía aérea particularmente colapsable, porque hay depósitos grasos, eso es relevante en mucha obesidad,
central en gente que tiene cuellos muy anchos. También está el tema de los mecanismos de compensación de los músculos dilatadores de la faringe. Hay gente a la que le funcionan bien, a otros no. Y esto es un tema muy importante porque es hacia donde va mucho del tema del tratamiento farmacológico de apnea, en estas dos. En el control inestable de la ventilación, alguien que tiene una apnea tras otra, tras otra, muy probablemente tiene un control inestable de la ventilación. Cada una de estas áreas tiene una forma diferente de ser tratada. Entonces vamos a evolucionar a esto que se llaman fenotipos. Y esto ha ido cambiando mucho, particularmente desde cáncer, pero también en asma, en EPOC, en muchas enfermedades. Es decir, vamos a dejar esas dimensiones simplistas de diagnóstico de la enfermedad que teníamos hace mucho tiempo para enfocarnos en este fenotipo clínico, en biomarcadores de inflamación, biomarcadores moleculares, evolución y consecuencias, cuál es la relación realmente de causa-efecto o no tiene nada que ver entre insuficiencia cardíaca, síndrome metabólico y nefropatía, que son aparentemente las más relevantes, además del deterioro cognitivo. Y entonces, es un tema, no vamos a entrar porque no es el tema de la plática, pero a grandes rasgos pueden ver que hay muchos niveles donde podríamos analizar apnea de sueño, en factores de riesgo ambientales, alergenos, uso de alcohol, uso de medicamentos. En términos generales, obesidad es importante, pero podríamos entrar a solamente la parte clínica, a solo la fisiopatología, a cambios biológicos. Y esto es importante porque el tratamiento puede ser diferente. Si yo me tomo el tiempo como especialista en trastornos de sueño, en ver en dónde está mi paciente, y no nada más en el índice de apnea y hipopnea, la probabilidad de disminuir las comorbilidades y darle una mejor calidad de vida son mayores. Los invito a que vean este artículo, muy interesante, y da mucha información sobre cómo tenemos que tomar en cuenta todos estos factores, incluyendo cáncer, por ejemplo, ¿no? O género. No es lo mismo lo que una mujer entiende por amor que lo que un hombre entiende por amor. No es lo mismo tener hipopneas como mujer que como hombre, no es lo mismo dormir mal como mujer que como hombre, y da la impresión de que apnea obstructiva del sueño no es la misma enfermedad en los hombres y en las mujeres, o en la gente joven y en la gente anciana, como no lo es para la población pediátrica. Y este es un diagrama de arañas de radar, gráficos radiales, donde este grupo, que es un grupo muy interesante, que se han unido en Europa, que se llama Sleep Revolution, y ellos están justamente tratando de que ya por fin vayamos cambiando los criterios diagnósticos. Y parte de lo que ellos dicen es, bueno, miren, aquí les vamos a dar algunos ejemplos de 7 grupos. No podemos tratar igual a una persona que es obesa, con enfermedad cardiovascular, con diabetes o enfermedad o comorbilidades metabólicas y mucho sueño de día, que es este de aquí. En términos generales, este grupo, los obesos, que es el que habíamos visto desde el principio, con sueño de día, son los que tienen más mortalidad. Afortunadamente son los que mejor responden a CPAP. Pero todos los demás pueden ser, por ejemplo, aquí tenemos este grupo, ¿no? De hombres obesos con hipertensión, ¿no? No es lo mismo. Antes pensábamos que eran iguales y que si yo le daba CPAP al sujeto, iba a bajarle la presión. Eso sucede en una parte chica de estos sujetos. Muchos ya no hay nada que hacer. La hipertensión es aparentemente en paralelo y no tengo que forzar el uso de CPAP, porque a lo mejor un buen tratamiento de medicamentos es suficiente. Hacia allá vamos, hacia hacer un diagnóstico mucho más integral. Entonces, ¿por qué es necesario cambiar los criterios? Porque hay muchos estudios que nos dicen que este
índice no se traduce en beneficio para cada tipo de paciente. Porque ya sabemos que en términos generales, sin comorbilidades, que yo deje de respirar 20 veces por hora, si no tengo mucho sueño de día y no tengo comorbilidades, y como bien, y hago ejercicio, como nos dijeron hace un ratito, no me tienen que tratar mi apnea y no me va a pasar nada. El punto aquí es cómo voy a mejorar la calidad de sueño. Eso es la parte que celebramos hoy o que estamos tratando de hacer énfasis en que es esencial. Entonces, eso del índice de apnea-hipopnea es un corazón roto. Ya no. Va más allá. Va mucho más allá el índice de apnea-hipopnea. En resumen, síndrome de apnea-hipopnea, de sueño, así se sigue llamando. Ojalá le quitáramos eso de la hipopnea. El síndrome de apnea de sueño es un problema complejo, difícil de definir. En algún otro momento, si me invitan, les damos una plática de por qué ocurre este tema de los endotipos y después de cómo ir haciendo fenotipos para nuestra población. Esa es la parte de investigación muy importante a la que tenemos que llegar. ¿Cuáles son los fenotipos más importantes en nuestra población mexicana? ¿Quién sí se beneficia de CPAP? Porque hay muchos CPAPs en los closets y hay mucha gente que requiere CPAP. Porque hay mucha gente que abusa de medicamentos para dormir cuando podemos darle otra cosa, porque hay mucha gente que podemos estimular durante el día o buscarle a la somnolencia diurna. Esa es la parte de fenotipos que tenemos que estudiar en nuestra población mexicana. El índice de apnea-hipopnea es un prerequisito nada más para establecer el diagnóstico, pero no es suficiente para establecer tratamiento, como les he estado diciendo. Y finalmente el objetivo del diagnóstico en ese momento tiene que ser multidimensional. Ofrecer un tratamiento personalizado como ahora se hace para cáncer, por ejemplo. No le damos el mismo agente de quimioterapia, cuando hay, a todos los tipos de cáncer. Va mucho más enfocado y cada vez hay más entendimiento genético y fenotípico de cada tipo de cáncer, cáncer de mama, por ejemplo, cáncer de pulmón. Enfocarnos en si está fragmentado el sueño o no y cómo lo voy a mejorar, las alteraciones respiratorias, así como a coadyuvar, no necesariamente curar la hipertensión, la diabetes, JOMA, alteraciones metabólicas en la mayoría de las comorbilidades. Finalmente, la verdad, no, amor más sincero que el de la comida. Gracias por su atención.